Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ocuparme, básicamente el foco de mi intervención va a ser las relaciones familia-escuela y el telón de fondo desde el que voy a abordar este tema es justamente el de la pregunta general del Congreso, que es el de hacia dónde va la educación del siglo XXI, y voy a ubicar mis consideraciones en el marco o en el telón de fondo de este nuevo escenario económico, social, político, cultural, mucho yo creo, que ha venido a llamarse la sociedad de la información, que algunos han llamado sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento. Yo prefiero la denominación sociedad de la información. Creo que desgraciadamente estamos todavía muy lejos de una sociedad del conocimiento. Yo me voy a centrar en cómo impacta esta nueva ecología en la familia como contexto de aprendizaje. Es lo que me interesa sobre todo resaltar en mi aproximación. Creo que de verdad el nuevo escenario de aprendizaje, donde plantea retos importantísimos que obligan a una resignificación, reconsideración, refundación, dice actualmente el Ministerio de Educación francés en el nuevo programa que ha lanzado, refundación es en el ámbito de la escuela, donde se necesita una refundación total de las funciones de la escuela en este nuevo contexto de aprendizaje. Y finalmente terminaré con algunas consideraciones sobre lo que es en realidad el foco de la intervención, como les decía al principio, de la articulación de las relaciones familia-escuela en esta nueva ecología del aprendizaje, con dos tipos de comentarios. Un primer tipo de comentario sobre algunos principios que a mi juicio deben tenerse en cuenta cuando abordemos e intentemos actuar directamente sobre estas relaciones familia-escuela en el marco de esta nueva ecología del aprendizaje. Y también apuntaré algunos programas de intervención, no describiré programas de intervención, pero sí algunos programas que a mí me parece que pueden plantearse, que se están planteando y que de alguna manera son avanzadillas en esta nueva forma de entender y de abordar las relaciones familia-escuela. Voy a pasar pues al primer punto de una manera muy esquemática. Yo creo que uno de los impactos que está teniendo este nuevo escenario y esta aparición de la nueva ecología del aprendizaje es que nos está devolviendo a una visión amplia de la educación. A lo largo de los siglos XIX y XX, los sistemas educativos se han ido configurando alrededor de lo que yo diría un contexto de aprendizaje que ha adquirido un protagonismo fundamental, que es la escuela, es decir, se ha ido configurando todos los sistemas educativos alrededor del protagonismo de una modalidad de educación, que es la educación escolar. Esto ha llevado, como todos sabemos, en ocasiones a identificar lo que es la educación con la educación escolar, olvidando que desde siempre las personas hemos sido educados y hemos aprendido en otros muchos contextos, además del contexto escolar. Esto no significa que se haya olvidado que las personas aprendemos en nuestros contextos, pero sí que quiere decir que las políticas educativas y que los grandes esfuerzos a nivel de educación se han centrado de una forma casi prioritaria en el contexto de la educación escolar. De hecho, hoy en día, cuando hablamos de la educación del siglo XXI y no se nos dice nada más, estoy convencido que la mayoría de nosotros estamos pensando en la escuela del siglo XXI y en las instituciones de educación formal, no únicamente escuelas, sino instituciones también de educación superior del siglo XXI. Pues bien, yo creo que la educación del siglo XXI, justamente, el cambio fundamental es que la nueva ecología del aprendizaje nos obliga a considerar que esto no va a ser así. Vamos, que la educación del siglo XXI va a ser una educación que responde a un modelo distinto del modelo de escolarización y que en este nuevo modelo las relaciones familia-escuela y en general las relaciones entre la escuela o las instituciones de educación formal y los otros contextos educativos que ofrecen oportunidades, recursos e instrumentos para aprender a las personas se van a plantear de una manera totalmente distinta a como se han venido planteando durante los dos últimos siglos. Quiero decir, además, que cuando hablo de una educación amplia, de una visión amplia de la educación, no me refiero a una nueva visión de la educación, porque la visión de la educación siempre fue amplia
hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando empezó esta tendencia hacia la escolarización. En realidad no vamos hacia una nueva visión amplia de la educación, vamos hacia una recuperación de la visión amplia de la educación a la que el modelo de escolarización de estos dos últimos siglos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, nos había conducido. En el modelo de escolarización no quiero decir que únicamente contara la escuela, pero sí quiero decir que cuando hablamos de educación familiar dentro del modelo de escolarización, hablamos sobre todo de una educación de alguna manera subordinada u orientada a la escuela. Hablamos de la familia como colaboradora de la escuela. Hablamos de cómo la familia puede participar y conocer mejor lo que se hace en la escuela. Y hablamos de cómo a veces el éxito o el fracaso escolar está condicionado por las condiciones y las posibilidades de aprendizaje en el contexto familiar. Es decir, que de alguna manera las relaciones familia-escuela dentro del modelo de escolarización se han visto, son relaciones que se han planteado de una forma unidireccional. Y este es otro de los cambios que yo creo enormes que se van a producir en este nuevo escenario. Las relaciones, luego veremos qué quiero decir por eso, no solo familia-escuela, sino familia con otros contextos de aprendizaje, van a ser unas relaciones muy bidireccionales, que van a obligar a resituar la escuela en el marco de esta nueva ecología del aprendizaje, en lo que realmente va a ser un nodo, un contexto que ofrece oportunidades para aprender a las personas, pero un nodo dentro de una red más amplia de contextos de aprendizaje con los cuales será necesario trabajar y colaborar para poder construir trayectorias de aprendizaje potentes y enriquecedoras. Pero volvamos a la caracterización que comentaba de esta nueva, una caracterización rápida de algunos rasgos destacados de esta nueva ecología del aprendizaje, a mi juicio. Los rasgos que me ha parecido interesante subrayar en esta intervención de hoy son los que aparecen en la derecha, mientras que los que aparecen en la izquierda son los que corresponderían más bien, a mi juicio, a la ecología del aprendizaje que está en la base, que subyace al modelo de escolarización, que es el modelo de educación que tenemos actualmente. Como toda comparación de este tipo es esquemática y como toda comparación de este tipo es muy discutible y por lo tanto lo expongo así, no con la finalidad de que se tome como una distinción absolutamente tajante, pero sí para marcar las diferencias. Creo que uno de los rasgos que ya se han mencionado en prácticamente todas las intervenciones de presentación y de inauguración que ha habido esta mañana, no hace falta extenderse mucho sobre eso, es que el escenario actual, la nueva ecología del aprendizaje, si por algo se caracteriza es porque se han multiplicado los escenarios donde las personas podemos aprender. Se han multiplicado los escenarios educativos y con eso los agentes educativos. No es que antes no aprendiéramos, no es que no se tuviera en cuenta, pero el modelo de escolarización responde a un esquema muy claro que además ha funcionado muy bien. Hemos de decir que ha funcionado muy bien. Yo no estoy haciendo una crítica al modelo de escolarización, estoy diciendo que estamos entrando en una nueva época en la que este modelo ya no funciona, no puede seguir funcionando igual porque las condiciones ya no son las mismas. El modelo era que la familia tenía atribuido, para simplificar, unas determinadas funciones educativas a nivel de socialización, a nivel de aprendizaje de valores, a nivel de aprendizajes básicos, a nivel de construcción de la personalidad y luego lo que eran conocimientos valorados socialmente, aquellos que realmente se consideraba que todo el mundo tenía que aprender y que no se podía garantizar que los pudieran aprender en el contexto de la familia, porque únicamente algunas familias pudieran garantizarlo, se otorgaba eso a la escuela como responsabilidad. Y ese ha sido el modelo con el que hemos venido funcionando. Y eso explica, a mi juicio, muchas de las cuestiones que se plantean aún hoy en día, porque estamos dentro de ese modelo, cuando se analizan las relaciones familia-escuela. Como, por ejemplo, la idea de que la importancia educativa de la familia, sobre todo grande en los primeros años de la vida, y luego no, creo que es un error. La familia continúa siendo importante en el contexto nuevo en el que estamos,
como contexto de aprendizaje a lo largo de toda la vida y como mínimo a lo largo de toda la infancia y la juventud, digamos, y hasta la emancipación, por decirlo de alguna forma, de los jóvenes y aún después. Por lo tanto, uno de los rasgos, yo creo, más claros es justamente esta multiplicidad de escenarios y agentes educativos. Otro, no menor, también señalado, no me voy a extender mucho sobre él porque también es ampliamente conocido y creo que nadie lo va a discutir, es que hoy en día se plantean, todos lo sabemos, y además lo aceptamos, que las necesidades de aprendizaje ya no van a ser únicamente como hasta ahora necesidades básicas de aprendizaje, entendiendo que lo básico es además aquello que es la formación básica inicial, sino que esas necesidades de aprendizaje las personas las vamos a encontrar a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, lo de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje y todas las políticas orientadas a satisfacer necesidades básicas de aprendizaje que hoy en día se dirigen fundamentalmente en todos los sitios y en todos los países a la formación básica inicial debe ser reformulado. Las necesidades básicas de aprendizaje se van a encontrar a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? No va a ser posible ya más pensar eso de que con una buena formación inicial a nivel de formación básica o de formación superior tenemos el futuro garantizado. Tenemos, y esto plantea, luego lo volveré a comentar, enormes retos desde el punto de vista educativo, porque todo nuestro sistema educativo responde a otra lógica. Todo nuestro sistema educativo responde a la lógica de que las personas entran al sistema, se forman durante los años de formación básica, hay de aquel niño o niña que es expulsado del sistema antes de terminar, porque ese es un fracasado, y luego le cuesta muchísimo, aunque nos inventemos, digamos, todas las posibilidades de vuelta, de reincorporación, es muy difícil que un fracasado escolar, entre comillas, se pueda reinsertar en el sistema, y una vez ha terminado la escolaridad, quien la termina bien, se considera que ese tiene la garantía y la base para poder formar un proyecto de vida personal y profesional futuro más o menos de éxito. Ese modelo, sinceramente, que es al que responde todos los sistemas educativos. No conozco en detalle el sistema educativo de Ecuador, pero apuesto a que es el mismo, porque todos los sistemas nacionales de educación se han formado sobre la misma lógica. Eso ya en el futuro no funcionará. Y ya no es una cuestión de pensar que va a ser necesario programas de actualización, no es un problema de formación permanente, es que vamos a necesitar sistemas educativos pensados para que las personas puedan entrar y salir con facilidad y fluidez, porque cada vez va a haber nuevas necesidades de formación que van a exigir periodos formativos que es imposible predecir totalmente al inicio. Otro rasgo que me parece igualmente interesante es el de que en la nueva ecología, en el sistema actual que tenemos, es necesario que marca el currículum. ¿Qué son los currículos de la educación básica o es igual o de la educación superior? Lo que marca el currículum de la educación básica es todos aquellos conocimientos o saberes en un sentido amplio, no solamente conocimientos conceptuales, sino también procedimientos, habilidades, valores, actitudes, normas, que se considera que son importantes, que son estables y que están valorados socialmente. Eso es lo que reflejamos en el currículum. Y se entiende que lo importante es garantizar una educación que facilite la apropiación y el aprendizaje de todas esas cosas. En un mundo en el que el aprendizaje se contempla como algo que se va a realizar necesariamente a lo largo y a lo ancho de la vida, es decir, que va a pasar por fases desde el nacimiento hasta la muerte en las que se nos va a requerir aprender y que además uno no aprende únicamente en un contexto, sino en una multiplicidad de contextos. Esto es lo que se quiere decir habitualmente cuando se habla de aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. En un contexto de ese tipo, lo importante no es haber adquirido esos conocimientos necesarios, concretos, que aparecen en el currículum solo. Lo importante es estar preparado para que cuando se presenten nuevas exigencias de aprendizaje, uno tenga las habilidades necesarias como aprendiz para abordar estas nuevas y para satisfacer estas nuevas necesidades de aprendizaje. Dicho de otra manera, digamos, en la nueva ecología del aprendizaje, el objetivo no es, como luego volveré a insistir sobre eso, formar buenos estudiantes.
que obtengan buenos resultados en pruebas de conocimientos de contenidos, solo, eso es muy importante, pero más importante que eso es formar aprendices competentes, es decir, personas que cuando se enfrenten a una situación a la que se van a tener que enfrentar, porque las necesidades, las características del mundo laboral y el contexto de globalización en el que nos encontramos van a obligar, cuando se encuentren en esa situación, sepan, se conozcan a sí mismos como aprendices, se reconozcan y sepan cómo aprender y abordar esas situaciones. Sepan ir a buscar la ayuda donde puedan encontrarla para aprender eso que tendrán que aprender, que de momento no sabemos qué es. Si seguimos el para qué de la educación escolar en este nuevo mundo o en este nuevo contexto. El para qué de la educación escolar en el siglo XIX, en el siglo XX estaba muy claro. El para qué era para proporcionar a todas las personas los conocimientos imprescindibles para que pudieran desarrollar con plenitud y en igualdad de condiciones un proyecto de vida personal y profesional. Ese era el para qué de la educación. Y eso es lo que ha llevado a plantear la escolarización como una estrategia de universalización, y eso es lo que ha llevado realmente, y ha tenido un gran éxito, y se han producido grandes avances. Pero, digamos, eso ya no es más, digamos, no puede ser hoy en día en muchos países, desgraciadamente, y yo vengo de uno, España, en donde esto es manifiesto y palmario, como sabemos todos los que conocemos un poco la realidad española, en donde tener una buena formación y una magnífica formación no es ninguna garantía para poder desarrollar, ya no es, desgraciadamente, una garantía para poder desarrollar un proyecto de vida personal y profesional. En el nuevo contexto económico y de globalización en el que nos encontramos, lo importante es ser competente para poder reciclarse en las nuevas necesidades que yo pueda encontrar a nivel del mercado laboral. Pero ese para qué, yo creo que es una de las cosas que sienten con más urgencia los jóvenes de hoy. Esa falta o ese desdibujamiento del sentido de la educación escolar. Miren, yo siempre digo que a mí lo que más me preocupa, estoy exagerando un poco, pero diría que lo que me preocupa, por supuesto, los alumnos y alumnas que no tienen éxito escolar y que caen dentro de esa categoría que se suele llamar, yo creo que equivocadamente, fracaso escolar. Pero me preocupan aún más aquellos que son exitosos desde el punto de vista escolar, pero que cuando se habla con ellos dicen que sí, que han aprobado, que han sacado todo, que han tenido buenas notas, pero que de verdad no saben muy bien para qué les sirve todo eso. Creo que eso es lo más preocupante, porque eso lo que está poniendo de manifiesto es que realmente para un sector importante de la juventud, que no es únicamente los que tienen problemas y dificultades de aprendizaje, la educación escolar como contexto fundamental de aprendizaje está desdibujando su sentido. Y este problema del sentido de la educación escolar creo que es uno de los retos más importantes con los que nos enfrentamos, no únicamente la educación escolar, sino cualquier visión global de la educación en este nuevo escenario. ¿Cómo se plantea el acceso al aprendizaje en esta nueva ecología? Todos lo sabemos, ha hecho mención también y referencia a ello en algunas de las intervenciones, no de esta forma, pero yo veía exactamente lo mismo detrás, participando en comunidades de práctica y de interés. Se ha hecho referencia al tema de los dinosaurios, me parece que es un ejemplo magnífico. Ese conocimiento no se ha adquirido únicamente accediendo a lugares donde está información, sino interactuando con otros que son igualmente interesados por ese tema. Hoy en día la mayor parte no lo hacen únicamente los jóvenes, lo hacemos también nosotros los adultos, que nos vamos incorporando más tarde, pero que nos vamos también incorporando. ¿Cuántos de ustedes participan a lo mejor en foros de discusión en red o en comunidades de práctica o de interés? Unos porque les interesará la tecnología y en foros donde se discute de esos. Otros porque les interesará, yo qué sé, los viajes y participan en foros y en comunidades en donde se habla de eso. Otro porque se interesará los dinosaurios o las plantas o la botánica o cualquier otro aspecto, digamos, de los conocimientos actualmente accesibles a través de la red, que, insisto, lo importante no es que estén los conocimientos accesibles, lo importante es que están accesibles comunidades de práctica y de interés en torno a esos
contenidos, que entonces se convierten en verdaderos contextos educativos y contextos de aprendizaje, creando una situación absolutamente inédita en relación a momentos anteriores. Además de esto, yo destacaría que otro de los aspectos importantes de esta nueva ecología es algo que muchas veces nos pasa por alto y que para las nuevas generaciones tiene mucha importancia, y es que la educación escolar, la que tenemos, la que funciona razonablemente bien, pero hay que reconocer que es una modalidad de educación que está basada sobre todo en el uso de la lengua escrita. La cultura escolar es una cultura de lengua escrita, es una cultura en donde básicamente el acceso al conocimiento se hace a través de textos escritos y básicamente para acceder a eso se necesita desarrollar competencias relacionadas con el uso y dominio de la lengua escrita. Es decir, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir y hay que aprender sobre todo, y ese es el reto, a leer y a escribir para aprender. Y toda la escolarización y el modelo de escolarización está basado en eso. En la nueva ecología del aprendizaje no es que la lengua escrita pierda importancia, es un error. Estoy convencido de que cuando se dice eso es un error, pero sí que es verdad que la lengua escrita se convierte en un lenguaje más al lado de otros lenguajes y otros formatos de presentación y de representación del conocimiento. Y que hoy en día el acceso al conocimiento para la mayor parte de la gente es un acceso que utiliza de una manera coordinada y conjuntada diferentes lenguajes y formatos de representación. Esto es lo que han posibilitado, ni más ni menos, yo creo, es la mayor revolución que han traído consigo las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Esta posibilidad no de crear nuevos entornos simbólicos por la aparición de nuevos lenguajes, sino la posibilidad de crear nuevos entornos simbólicos, es decir, nuevos entornos de significación, gracias a la utilización de las ventajas de todos los lenguajes de una forma articulada y coherente. Y esto es otra de las novedades importantes de la nueva ecología. Algunas implicaciones educativas podríamos seguir, porque creo que de verdad cada uno de estos elementos nos permitiría y podría ser un aspecto a profundizar y a reflexionar para coincidir o para discrepar, pero yo creo que todos ellos apuntan a elementos importantes de comparación entre la nueva ecología del aprendizaje y la ecología del aprendizaje que subyace al modelo de escolarización, pero voy a pasar ya a señalar algunas implicaciones la más importante, todas conducen a la última que comentaré al final, pero son ingredientes que me parece que vale la pena mencionar al menos por separado. En primer lugar, digamos, plantea desde el punto de vista, hasta ahora lo he mirado desde el punto de vista del aprendizaje, pero ¿cómo se plantea esto desde el punto de vista de la visión de la educación? Creo que ya no hay ninguna duda hoy en día, digamos, que el aprendizaje, si hay alguien que tenga dudas, bueno, puede ser alguien que lo haya, pero que haya alguien en este sentido, pero yo creo que es difícil. El aprendizaje hoy en día es ubicuo, se acabó aquello de pensar que se aprende sobre todo en un solo lugar, se aprende en muchísimos lugares, algunos de los cuales son considerados como contextos tradicionalmente de aprendizaje y otros no. Y se aprende, y esta ubicuidad del aprendizaje, una vez más, nos viene de la mano, no solo, pero fundamentalmente de las nuevas tecnologías y de las posibilidades que abren estas tecnologías. Con la ubicuidad del aprendizaje nos viene otra cosa absolutamente fundamental que plantea retos muy importantes desde el punto de vista educativo, que es la porosidad entre contextos de aprendizaje. Porosidad que hoy en día no existe. O sea, unas cosas se aprenden en la familia, otras se aprenden en la escuela, unas cosas se hacen en la familia, otras se hacen en la escuela, otras se hacen en los lugares de juego, otras se hacen en los momentos o lugares de ocio, pero no hay digamos, este entremezclamiento de contextos y esta porosidad entre contextos de aprendizaje. Y la tercera característica es una mala palabra, porque puede generar confusión, pero no se me ha ocurrido otra, que podríamos decir la informalización del aprendizaje, que es la idea de que el aprendizaje interesante, el aprendizaje importante. Fíjense, no es que hasta ahora pensáramos que fuera de la escuela no había aprendizaje, por favor, no simplifiquemos, claro que sabíamos que había aprendizaje, pero estábamos convencidos, y toda la lógica del sistema responde a eso,
que los realmente importantes, aquellos que en cualquier caso había que garantizar para todo el mundo y que no se podía permitir y que no se puede permitir que los niños y jóvenes no accedan a ellos, son los que se llevan a cabo en la escuela. Pues bien, eso, digamos, hoy en día ya no es así. El ejemplo más claro, que ya se ha mencionado también, o hemos mencionado varias veces en las conversaciones que hemos ido teniendo desde EN, es el tema de la alfabetización digital. ¿Alguien se cree hoy en día que la alfabetización digital se hace en la escuela, por muy bien que se introduzcan las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto escolar? No, la alfabetización digital en sus niveles elementales se hace básicamente fuera de la escuela y en otros contextos, en los contextos de relación con los amigos, con los compañeros, en la familia, o no se hace, digamos, porque puede no hacerse, pero cuando se hace tiene lugar en otros contextos. En la escuela lo que hay que hacer desde este punto de vista es otra cosa, y es como poner ese conocimiento de esas tecnologías al uso o al servicio de algo que es que esas tecnologías se utilizan como herramientas para aprender. Miren, yo soy profesor universitario y cuando mis alumnos llegan a clase generalmente saben de tecnología muchísimo más que yo, de tecnología. Pero cuando les pido que me busquen una información en Internet para abordar un tema concreto que no es algo que responda a una palabra, se me bloquean, porque lo único que son capaces de hacer es poner en Google esa palabra y como máximo 2 o 3 más y ya los muy, poner 2 conectores. Es decir, en cambio, para otras cosas, para subir vídeos, para chatear, para acceder a comunidades y relacionarse con otros colegas y amigos. Es decir, mis alumnos están alfabetizados tecnológicamente en determinados usos, porque pasa con la alfabetización digital lo mismo que con la alfabetización letrada, que una cosa es conocer el código y conocer a utilizar la herramienta y la tecnología de la escritura y de la lengua escrita, y otra cosa es saber utilizar eso para. Y por eso la alfabetización nunca es completa, porque uno siempre puede utilizar esos recursos para. Y a lo que a nuestros alumnos les faltan es cómo utilizar esos recursos no para consumir o para relacionarse en determinadas prácticas, sino como herramientas e instrumentos para construir conocimiento, para co-construir conocimiento con otros, para convertir la información que está en Internet en conocimiento. Hay quien dice, y yo suscribo, que la habilidad más importante del siglo XXI no va a ser ninguna de las que dice ni el Consejo Europeo, ni las 8 de la resolución del Consejo Europeo, que luego de una manera u otra reflejan los currículos de todo el mundo, ni las competencias de DESECO, sino que la competencia más importante del siglo XXI va a ser aquella competencia que permita saber cómo descartar el 99% de la información a la que tenemos acceso con un solo clic. Esa es la competencia más importante. Con un solo clic tenemos acceso a toda la información. Pero, ¿cómo ser capaces de saber que hemos de descartar el 99% de esa información para quedarnos con lo que nos interesa? Esa va a ser la competencia y la habilidad más difícil del siglo XXI y la que más se tiene que trabajar y que solo se podrá trabajar desde la escuela. Sigamos. Las trayectorias personales de aprendizaje es otro de los puntos que me parecen absolutamente cruciales en este planteamiento. ¿Por qué? Porque todo en la nueva ecología del aprendizaje y en el nuevo escenario, yo diría que esto va más allá del aprendizaje, toda la sociedad de la información responde, y esto tiene implicaciones de tipo ideológico y de otra naturaleza en las que yo no voy a entrar, pero responde a un principio muy claro, que es el principio de individualización y de personalización. Y la web 2.0 y todas las tecnologías de colaboración y todos los desarrollos apuntan en la misma dirección. Hoy en día lo que el usuario busca no es una respuesta general, estándar, lo que busca es su respuesta. Y lo que espera cuando uno accede a una web o a un sitio es que no es que le digan lo mismo para todos, sino que de alguna manera le permitan encontrar aquello que lo que él busca. Digamos, todo está orientado a la personalidad. ¿Por qué ha tenido tanto éxito Google? ¿Por qué, aunque nos moleste a veces, luego nos agrada que cuando entramos en Amazon, y yo entro en Amazon, y dice, señor Coll, usted que ha comprado
este libro y este libro muchas veces ni he comprado, sino que ha visitado esto y ha mirado este y este, le puede interesar este, este y este. Y aciertan. Y yo vuelvo a entrar, digamos. Y en cambio, a las webs donde no me dicen esto, no entro ahí. ¿Por qué? Porque han conseguido algo muy importante, que es personalizar la respuesta y dar una respuesta exacta a lo que yo busco. Esta tendencia a la personalización viene marcada justamente por el hecho de que hoy en día, digamos, las personas nos paseamos y hacemos recorridos por diferentes contextos de aprendizaje y de esa manera construimos trayectorias personales de aprendizaje, que es la manera de acceder a la información y al conocimiento en la sociedad de la información. Que es esa, digamos, ya no se accede más. Ahí hay otro elemento, no sé si se han fijado ustedes cómo han cambiado, esto es otro también entre paréntesis, cómo han cambiado, por ejemplo, los modelos de currículum vitae o de hoja de vida en estos últimos años, en donde se ha pasado fundamentalmente de poner cuál es la universidad o la facultad donde uno estudió, a convertir eso más bien en los portafolios o en algo parecido a portafolios y en un relatorio de cuáles son todos aquellos contextos por los que uno ha pasado en su formación. Esto refleja justamente esto. El día de hoy lo importante no es dónde yo estudié, lo importante es dónde yo estudié, dónde yo hice mis prácticas, dónde luego pude contrastarlo, dónde aprendí y dónde... Es decir, lo que importa es la trayectoria que yo he hecho, porque en último término se entiende que mis aprendizajes, lo que yo soy como aprendiz y mis conocimientos, no son el fruto de un solo lugar, por importante que sea ese lugar, sino que es el fruto de esta trayectoria. ¿Cómo formamos esas trayectorias desde el contexto de la educación escolar? ¿Y cómo podemos, desde las relaciones familia-escuela, abordar la construcción de trayectorias enriquecedoras? Otra idea muy ligada a esta es la de personalización del aprendizaje. Muy probablemente todos conocerán a muchos niños, niñas y jóvenes, casi todos, como se comentaba también antes, que tienen su tableta, su móvil, y que con su tableta y su móvil, y hagamos lo que hagamos, accederán donde quieran, porque siempre serán más hábiles que nosotros. Lo único que podemos hacer, creo yo, es estar al tanto efectivamente de eso y hacer lo único que podemos hacer, que es un acompañamiento y un poner en reflexión, digamos, como lo hacemos cuando no permitimos que vean programas de televisión que no deberían ver. Lo malo no es que vean programas de televisión que no deberían ver, lo malo es que lo vean solos y que no se pueda hacer ese trabajo de acompañamiento con ellos. Muy bien, la tendencia, el gran drama que tenemos hoy en día, yo creo que se plantean muchos jóvenes, no únicamente adolescentes, sino también jóvenes más mayores cuando acceden a la universidad, es que acostumbrados como están a seguir sus propias trayectorias personales de aprendizaje y a que su vida esté presidida por este principio de personalización, llegan a un sitio que es la escuela o llegan a un sitio que es la universidad y se encuentran con un currículum que ya está decidido y que ya está establecido, dicho en otras palabras. Y para resumir, la personalización se acaba en la puerta de la institución de educación formal. Y esto es un reto enorme, digamos, es un elemento fundamental del nuevo modelo educativo y de la educación del siglo XXI. No puede ser que la personalización se quede en la puerta de las instituciones de educación formal. Hay otro elemento que me parece también importante, es el último que menciono antes de terminar con este punto, que es el tema importante de los ecosistemas de aprendizaje y de las políticas de equidad. Creo que en esta nueva ecología del aprendizaje, la educación escolar y el modelo de escolarización, yo pienso que ha tenido y tiene mucho éxito como una herramienta poderosa para luchar contra la exclusión y para favorecer a los más desfavorecidos social y económicamente. Pero creo que en el nuevo modelo no es que no va a ser importante el papel de la escuela, pero solo la escuela, si no se considera algo más amplio, su capacidad para luchar contra la desigualdad desde la escuela va a ser mucho menor que en el modelo de escolarización. Porque lo que va a primar, digamos, no es únicamente la escuela, sino el ecosistema de aprendizaje personal y particular que cada niño, niña, joven
se va construyendo gracias a aquellos entornos por los que transita y que le ofrecen oportunidades, herramientas y recursos para aprender. Dicho de otra manera, si se quieren hacer políticas de equidad en este nuevo contexto, a mi juicio, supongo que Daniel Contreras luego mañana abordará a fondo este tema y otros relacionados, pero yo creo que ya no se pueden hacer políticas de equidad únicamente en el futuro desde el contexto de la educación escolar. Dudo que se puedan hacer políticas educativas solo desde el sistema formal de educación. Y probablemente, digamos, en este nuevo modelo, las políticas educativas tienen que ir más allá de la escuela. Tienen que incorporar, por supuesto, como elemento fundamental a la escuela, pero tienen que abordar este aspecto de redes de aprendizaje, de los cuales, y ahora paso a ello, la escuela y la familia son los dos nodos vertebradores, pero dos nodos, los dos igualmente importantes, por sí mismo y por lo que generan. En suma, yo diría que esta nueva ecología del aprendizaje y todas estas implicaciones y otras que podríamos mencionar, a lo que conducen es a una conclusión, que yo resumiría en una frase, y es que la educación del siglo XXI, a mi manera de ver, será una educación que yo diría, para resumir, aunque sé que puede dar lugar a equívocos, distribuida e interconectada, contrariamente a lo que ha sido la educación que hemos tenido a lo largo del siglo XX y del escenario anterior. Distribuida porque la influencia educativa está distribuida entre, y estará cada vez más, diferentes contextos, unos presenciales, otros virtuales y la mayoría mixtos, la mayoría ni presenciales puros ni virtuales puros, sino mixtos y entrelazados, e interconectada, porque evidentemente será imposible entender cómo se construyen trayectorias de aprendizaje y ecosistemas de aprendizaje, será imposible diseñar políticas que mejoren la posibilidad de construir trayectorias enriquecedoras para aquellos que por contexto social y cultural no les venga dado, será imposible si realmente no se busca este aspecto de interconexión. Alguien decía antes en la presentación, y estoy completamente de acuerdo, de corresponsabilidad. Hay que pasar de la colaboración entre entornos a la corresponsabilidad entre entornos. Y ahí la familia y la escuela, la familia como contexto, sea cual sea su composición, y la escuela tienen un papel absolutamente fundamental. ¿Qué desafíos y oportunidades plantea este nuevo escenario o se plantea en este marco de una educación distribuida e interconectada al contexto de la familia como contexto de aprendizaje? Insisto que mi visión es muy restringida porque me limito a las consideraciones relativas al contexto familiar como contexto de aprendizaje. Primero, la familia potencialmente, digo potencialmente porque este va a ser uno de los elementos fundamentales, yo creo, de las políticas educativas del futuro, potencialmente se convierte en un nicho de aprendizaje con unas posibilidades enormes de oportunidades para aprender, de recursos para aprender, de instrumentos para aprender para las nuevas generaciones, es decir, para sus miembros. No es que no se pudiera aprender hasta ahora, no es que no hubieran recursos, pero las posibilidades que había de realizar aprendizajes, más allá de los aprendizajes clásicos de la socialización en el contexto familiar solo, hasta ahora eran mucho más limitadas de lo que lo son ahora. Es decir, la familia adquiere una entidad propia como nicho de aprendizaje, como un lugar donde se pueden realizar aprendizajes mucho más allá de los aprendizajes emocionales, afectivos, de socialización básicos, que van a seguir siendo importantísimos, quién lo duda, pero además se añade esta capa de la familia como nicho de aprendizaje de contenidos socialmente valorados, de contenidos importantes, que hasta ahora estaban exclusivamente en el currículum, y ahora ya no estarán solo en el currículum y pueden estar en la familia cada vez más. Segundo, la familia y la escuela, y esto vale para los dos, se convierte en algo importantísimo, y es que la familia no es únicamente un nicho de aprendizaje en nuestro nuevo modelo, sino que es, ¿cómo le podríamos llamar? Es como la vía de acceso o la puerta que permite o no permite la entrada a otros nichos de aprendizaje igualmente potentes. Es decir, desde la familia se accede a un determinado tipo de actividades, a un determinado tipo de entornos, a un determinado tipo de relaciones,
a un determinado tipo, desde la familia se pueden realizar actividades que llevan a visitar museos y a visitarlos de una determinada manera, a hacer viajes, un determinado tipo de viajes o hacerlos de otra manera, se puede acceder, digamos, a actividades culturales o no acceder y acceder de una determinada manera. Todos estos son nichos de aprendizaje muy potentes a los cuales acceden, normalmente los niños acceden o no acceden, pueden acceder o no en función de que se ofrezca o no desde el contexto de la familia. Por lo tanto, y volviendo otra vez al tema de las políticas educativas, no se trata únicamente de reforzar la familia como nicho de aprendizaje. Se trata de reforzar, digamos, aquellos entornos que giran alrededor de la familia y a los cuales se accede normalmente desde la familia como nichos importantísimos, donde se realizan o no aprendizajes que son fundamentales para la construcción de los ecosistemas particulares de aprendizaje de los niños y jóvenes. Son dos aspectos que a mí me parecen absolutamente novedosos. Unas políticas hoy en día, yo creo, que quieran tener en cuenta la potencia de la familia en este nuevo marco referencial como contextos de aprendizaje, deben proporcionar recursos y apoyar a las familias para que enriquezcan y saquen provecho de esta potencialidad, y además deben crear redes alrededor de la familia que generen estos nichos ricos de aprendizaje. Bien, comentábamos también esta mañana en una entrevista que hemos tenido con los colegas en una radio, que cuando se compara, digamos, países como España, que damos, no sé, Ecuador, España, damos en las comparaciones internacionales de los estudios PISA, de evaluaciones, nos quedamos justitos en la media, o más bien por debajo de la media, y se compara, digamos, con otros países como Corea, Finlandia, en fin, Noruega, que quedan sensiblemente por encima de la media en los resultados de evaluaciones comparativas internacionales, la lectura siempre es la misma. La lectura es el sistema educativo finlandés, pongamos por caso, es mucho mejor que el sistema educativo español, porque los niños de 15 años en Finlandia dan unos resultados que están, qué sé yo, 40, 50, 60 puntos en la escala por encima de los españoles. Yo me permitiría hacer una corrección a eso y diría que la sociedad finlandesa es capaz de proporcionar a los niños de 15 años, teniendo en cuenta la escuela, la familia y los otros nichos que pone a disposición, es capaz de proporcionarles oportunidades de aprender mucho más eficaces que los que es capaz de proporcionar la sociedad española, teniendo en cuenta la familia y todos estos otros contextos de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Que si queremos mejorar el rendimiento escolar, no únicamente hay que actuar sobre la familia, hay que actuar también sobre esta red de nichos de aprendizaje que cada día son más importantes y en los que cada día es más importante lo que se aprende, incluso para aquello que luego se mide como si se hubiera aprendido en el contexto escolar, como hacen las pruebas de comparación y de valoración de rendimiento de comparación internacional. Por lo tanto, la familia aparece como una pieza clave en la configuración de ecosistemas y trayectorias personales de aprendizaje de sus miembros. Creo que eso en el nuevo contexto es la síntesis, yo diría, de lo que he venido diciendo hasta ahora. Y añado un último elemento que me parece que sobre el que hemos reflexionado también poco, quizá hasta ahora, y que en el nuevo contexto me parece fundamental, que es la importancia de la familia no como un sitio donde se aprenden muchas cosas, sino como el contexto en el que en realidad se forma uno como aprendiz de una u otra manera. ¿Qué quiero decir? Que lo importante de la familia no es únicamente la cantidad de lo que se aprende, sino cómo aprende uno a verse a sí mismo como aprendiz, con mayor o menor capacidad para aprender. Esto tiene que ver con temas de autoestima, de autoimagen, que luego están en la base de cómo las personas afrontamos desafíos y nuevas situaciones de aprendizaje. Y la clave para hacer esto es justamente la familia. Es cómo se plantea en la familia esta aproximación a lo que es el aprendizaje. Fíjense, no me estoy refiriendo a la familia como la importancia de los lazos afectivos, los lazos... Todo eso es verdad, todo eso no lo niego, todo eso está ahí. Pero para mí realmente lo nuevo no es eso. Lo nuevo es justamente lo que tiene que ver con la potencialidad de la familia desde el punto de vista del aprendizaje y como contexto de aprendizaje y el peso y la repercusión que esto va a tener para las
trayectorias personales de aprendizaje de las personas y para los ecosistemas de aprendizaje particulares y personales que construyen las personas. Si pasamos ahora al impacto sobre la escuela, el tercer gran bloque de mis consideraciones, yo creo que la familia no la vamos a cambiar. Digamos, en el nuevo escenario educativo no es un problema de querer cambiar a la familia, es de darle a la familia y crear alrededor de la familia los recursos que permitan sacar provecho de las potencialidades nuevas. La educación no, la educación escolar, ya sé que la mayoría de ustedes son educadores, profesores, como yo, la educación escolar, los sistemas de educación escolar, tenemos que refundarlos, tenemos que resignificarlos totalmente en este nuevo contexto. No se nos plantean solo desafíos, lo que nos plantea es la necesidad urgente de cambiar, porque miren, o cambiamos o un día nos habrán cambiado sin que nos demos cuenta. Nos levantaremos un buen día y diremos, anda, pues ya nada es como era, es todo absolutamente diferente. Y no nos habremos dado cuenta porque los cambios de verdad nunca son de un día para otro, son paulatinos y acumulativos. Y uno no se da cuenta hasta que hay una gota, digamos, que realmente hace que tome conciencia. Y yo creo que es eso lo que nos está pasando en el ámbito de la educación escolar. Seguimos en el modelo antiguo. Hay continuamente indicadores de que hay cosas que no funcionan y que hay que repensar. Pero hasta ahora eso se plantea como cosas que no funcionan, como disfuncionalidades, como cosas que van mal. Yo creo que ese es un diagnóstico equivocado. No es que sean cosas que no funcionen, es que son exigencias de cambio que nos están diciendo que hemos de ser capaces de reconfigurar lo que es el sistema educativo de la educación formal, la parte formal de la educación, para poder seguir cumpliendo la función fundamental que tiene que seguir cumpliendo la educación formal en este nuevo modelo. Yo señalaría, digamos, los puntos que aparecen aquí y en todo caso en la discusión, o seguro que mis colegas volverán sobre ellos y los ampliarán desde esta u otras perspectivas. Primero, la reubicación de la escuela a la red de contextos de aprendizaje por la que transitan los alumnos y alumnas. Creo que esto es muy importante y creo que esto va también, como luego veremos, en la línea de los programas de intervención que señalaré. Yo creo que sería un error ya hoy en día plantear los programas de relación familia-escuela únicamente como relación familia-escuela. Habría que plantearlos en un contexto más amplio de las relaciones familia-escuela en el marco de redes en las que aparecen también otros contextos de aprendizaje. Está el tema de la atención, de cómo pasar de la atención a la diversidad a la personalización del aprendizaje. Este es un tema dificilísimo, complicado y que además plantea un debate ideológico de fondo. Si quieren luego, o igual tenemos ocasión luego, o mañana, o en otro momento, porque claro, personalizar el aprendizaje quiere decir no solo atender a la diversidad, quiere decir que realmente nos creemos que lo que necesitan aprender las personas no es necesariamente lo mismo para todas. Y esto choca con cosas que hemos venido defendiendo todos desde hace muchísimos años, yo también. Y es la idea de que justamente la escuela tiene que garantizar que todo el mundo tenga acceso al mismo currículum, porque era la manera de evitar desigualdades y que las diferencias se convirtieran en desigualdades educativas. Y ahora la personalización quiere decir otra cosa, quiere decir que nos creemos de verdad que no todo el mundo tiene por qué necesariamente aprender exactamente lo mismo. Y esto plantea un debate ideológico muy importante, porque el tema es cómo hacer eso sin que eso genere y multiplique la desigualdad. Yo creo que hay respuestas, pero las respuestas, digamos, lo primero para encontrar respuestas es aceptar que es un problema, y por lo tanto lo primero es aceptar que si sí o no nos planteamos el reto de la personalización. Yo creo que lo hemos de plantear, porque nuestros alumnos no aguantarán mucho más tiempo la idea de que la personalización se les acaba el día que entran por la puerta de la facultad o por la puerta de la escuela o por la puerta del instituto. Por lo tanto, hemos de encontrar una solución o hemos de intentar buscar soluciones a este problema. El otro tema es el de la equidad educativa, que ya he comentado, y que nosotros desde el ámbito de la educación escolar no podemos garantizar que se construyan trayectorias educativas enriquecedoras, trayectorias personales de aprendizaje, ecosistemas de aprendizaje
potentes y ricos para todas las personas, no lo podemos, no es desde la escuela, pero desde la escuela sí que podemos retomar esas trayectorias, conocerlas, intentar tener información de cuáles son esas trayectorias y desde la escuela tomarlas como objeto de reflexión y de análisis y desde la escuela intentar compensar, pero fíjense, ya no compensamos aprendizajes, compensamos o tenemos que intentar compensar trayectorias y eso es muchísimo más difícil. Las TIC, esto es solamente un apunte, luego si quieren lo ampliamos. Yo creo que hemos pensado sobre la incorporación de las TIC al ámbito de la educación formal desde múltiples puntos de vista. Desde el punto de vista de la gestión, como herramientas de enseñanza, como herramientas de aprendizaje, como instrumentos pedagógicos, en términos de usos, hemos pensado desde muchas perspectivas. Pero para mí, desde esta perspectiva de las trayectorias de aprendizaje, las TIC tienen una nueva utilización que todavía no ha sido explorada. Si hemos de ser capaces, desde el contexto escolar, que lo hemos de ser, de hacer un seguimiento y un acompañamiento de los alumnos a través de en el tránsito que realizan por diferentes contextos de aprendizaje, con la finalidad de potenciar aquellas trayectorias que sean menos ricas o menos prometedoras, eso es inimaginable que lo podamos hacer sin un uso determinado de las tecnologías. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación se nos aparecen como el instrumento ideal para poder empezar a plantear realmente estrategias de seguimiento y acompañamiento de los alumnos, de los niños, de las niñas y de los jóvenes a través de diferentes contextos y nichos de aprendizaje. En último término, y para resumir, retomando una expresión que decía antes, en realidad, digamos, el gran reto que se nos plantea desde el punto de vista de esta nueva ecología del aprendizaje a la educación formal y escolar en todos los niveles educativos, no solamente en el básico, sino en el universitario también, es cómo pasar de aquello para lo cual están hechas ahora estas instituciones y hemos sido formados nosotros y es lo que sabemos hacer, que es formar buenos estudiantes, eso es lo que hemos intentado hacer hasta ahora, y cómo pasamos de al reto de cómo formar aprendices competentes. Paso ya para terminar a la cuarto bloque de mis consideraciones, que tiene que ver con la articulación familia-escuela en este nuevo marco o en esta nueva ecología del aprendizaje, y que, como les decía, he organizado en dos mini bloques o dos tipos de consideraciones. Una son principios, que voy a ir muy rápido sobre ellos, sobre el segundo también, porque se me está agotando el tiempo y tiene que haber tiempo para el debate, y que menciono simplemente con algún comentario para evitando ser repetitivo. Primero, familia y escuela son nodos centrales de las redes de contextos de aprendizaje de niños y jóvenes. Creo que esto es una nueva mirada sobre las relaciones familia-escuela. No se trata de pensar en las relaciones familia-escuela, se trata de pensar en cómo familia-escuela son los núcleos vertebradores y fundantes de las trayectorias personales de aprendizaje en el marco de esta nueva ecología. No hemos de pensar cómo se relacionan solo la familia-escuela, hemos de pensar cómo desde ellas dos, por separado y sobre todo interconectadamente, se pueden llegar a generar más trayectorias potentes o menos trayectorias potentes de aprendizaje. Segundo principio, este creo que nos va a costar mucho a los educadores, la puesta en valor de los aprendizajes, no aprendizajes de tipo de socialización, sino aprendizajes de aquellos que tradicionalmente se ubicaban en el ámbito escolar, por lo tanto, la puesta en valor de estos aprendizajes que tienen lugar también en el ámbito de las familias y el establecimiento de canales y comunicación mutuos. Siempre hace muchos años que venimos diciendo que las familias tienen que conocer qué se hace en la escuela, tienen que participar en la escuela, y es verdad, pero decimos pocas veces y se ha insistido poco en que desde la escuela hemos de conocer más qué es lo que sucede en el contexto familiar, qué es lo que se aprende en el contexto familiar, no para cambiarlo, porque no podremos cambiarlo, sino para utilizarlo, para tenerlo en cuenta cuando planteemos las actividades escolares. Tercer punto, de la participación, colaboración y apoyo de la familia a la escuela, que es como nos lo hemos planteado tradicionalmente,
a la corresponsabilidad de familia y escuela, en la configuración de trayectorias personales de aprendizaje. Y luego la idea matriz. Son dos contextos, no son dos. En la nueva ecología del aprendizaje son muchos más, pero el aprendiz es único. El niño, la niña, el joven, cuando va de la familia a la escuela y de la escuela al lugar de juegos y del lugar de juegos al club deportivo o a jugar a la calle con otros niños, es el mismo y lleva consigo sus intereses, sus conocimientos, lo lleva consigo. Hay un solo aprendiz, no hay un alumno y un hijo y un niño que hace deporte. Hay un aprendiz. Visto desde esta perspectiva, hay un aprendiz. Y ese es el reto, digamos, con el que nos tenemos que enfrentar, porque es un cambio, yo diría, de visión completo desde el punto de vista de la educación escolar. Algunas propuestas, para terminar. Primero, algunas clásicas. Yo creo que hay que potenciar programas orientados a realizar actividades compartidas. Hay pocos programas de este tipo. Tendríamos que intentar realizar más actividades compartidas entre familias y profesores de las escuelas. Ayer comentábamos en una visita a un aula en el Jardín Botánico justamente esta idea. No solamente es bueno que vayan los niños a estas aulas, que vayan los adultos a estas aulas, sería muy interesante que pudieran ir juntos y además los profesores también, porque es mediante estas actividades donde puede haber realmente un conocimiento recíproco. Tendría que haber programas orientados al conocimiento mutuo y a evitar las discontinuidades entre la familia y la escuela. Tendría que haber, yo creo, y poner en relieve y promover, sobre todo desde el ámbito de las políticas educativas, pienso, programas orientados a fortalecer los nichos de aprendizaje en el entorno comunitario de la familia. Me parece absolutamente fundamental. Quizá no es fácil, e incluso yo diría que no sé si deberíamos hacerlo, intentar incidir dentro de la familia, pero en cambio sí que es legítimo enriquecer el contexto familiar para que realmente la posibilidad de acceso desde la familia a esos nichos de aprendizaje enriquecidos a los que o se accede desde la familia o no se accede estén a disposición de las familias. Y finalmente, y con esto termino, yo creo que en la nueva ecología del aprendizaje el gran reto es poner en marcha eso que aquí aparece con una expresión que suena muy rara y muy difícil, pero que en realidad la idea que hay detrás es muy fácil, lo que aquí se llama planes educativos integrales territorializados. La idea es simple, la idea es que la construcción de estas redes de nichos de aprendizaje no se puede abordar al nivel de políticas generales, creo yo, centrales. Hay que buscarlas en el territorio, hay que buscarlas en la comunidad, y ahí es donde hay que crear alianzas. Es muy difícil llegar a poner de acuerdo a todos los agentes sociales importantes a nivel general, pero mi experiencia me dice que es mucho más fácil poner de acuerdo a todos aquellos que ofrecen recursos, oportunidades y herramientas para aprender en contextos comunitarios bien delimitados. En un contexto comunitario delimitado es relativamente fácil poner de acuerdo a las familias, a los agentes económicos, a los agentes de la administración, a los agentes culturales o las entidades culturales, y alrededor de eso crear planes educativos integrales en ese territorio que aprovechen todos los recursos existentes. Mi convicción es que en el nuevo modelo de educación distribuida e interconectada esto se va a concretar de esta manera. No creo que se concrete a un gran nivel macroestructural, creo que se va a concretar en el contexto de entornos comunitarios bien delimitados, y que en ese sentido el fortalecimiento de las comunidades en este sentido amplio es sin duda, yo creo, el factor fundamental en este nuevo escenario. Queremos